Si son tan amables, por favor, de acompañarme a la carta de Pablo a los Efesios para continuar con nuestra serie de sermones en esta epístola, Efesios capítulo 6. Vamos a leer los versículos 1 al 4. Efesios capítulo 6, versículos 1 al 4. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. En nuestra serie de sermones en la carta a los Efesios, hemos estado considerando en los últimos 2 domingos el resultado que tendrá la llenura del Espíritu en el contexto de nuestro hogar, comenzando con nuestra relación matrimonial. Hemos considerado ya el deber de las esposas cristianas y el deber de los esposos, y hemos visto el sabio balance que la Escritura plantea en lo tocante a esta relación. Ahora, en los versículos 1 al 4 del capítulo 6, Pablo continúa tratando con el mismo tema del cristiano actuando como cristiano en el seno de su hogar, pero enfoca ahora la relación de los padres con los hijos. Como sucede con el matrimonio, esta es un área en la que el mundo está teniendo hoy día no pocas batallas, y por lo visto son más abundantes las derrotas que las victorias. El deterioro en la relación de padres e hijos es muy evidente y el mundo no sabe dónde buscar una respuesta para esta problemática. Pero nosotros, hermanos, sí sabemos hacia dónde mirar, sí sabemos dónde encontrar una voz autoritativa que nos indique lo que debemos hacer, tanto desde nuestra posición de hijos como desde nuestra posición de padres. La palabra de Dios contiene información abundante acerca de este tema, y el texto que vamos a comenzar a estudiar en esta mañana contiene un resumen excelente de esta información. Pero en la mañana de hoy no vamos a entrar a considerar nuestro texto directamente. Algo sucedió mientras me preparaba para estudiar este tema, estudiar el texto y exponerlo en esta mañana. Comencé a trabajar con la introducción de la carta, meditando en algunos de los problemas que están afectando los hogares en el día de hoy. La introducción comenzó a crecer y se convirtió en un sermón en sí misma. Hermanos, yo llegué a la conclusión de que iba a ser de mucho provecho detenernos a considerar seriamente, por qué los hogares de hoy están como están, o al menos muchos de ellos. ¿Por qué muchos hogares andan mal? Ese es el título de nuestro sermón de hoy. Y quiero hacer la salvedad de que al formular esta pregunta no me estoy refiriendo únicamente a los hogares de los incrédulos. Tristemente tenemos que incluir el hogar de muchos que profesan la fe de Cristo y en donde encontramos un deterioro similar al que vemos en los hogares de aquellos que no conocen a Dios ni le creen a su palabra, el mismo deterioro. Al contemplar los hogares de muchos que claman ser cristianos, tenemos que preguntarnos qué es lo que está pasando. ¿Acaso será que nosotros también poco a poco hemos desechado el patrón de Dios y hemos comprado la filosofía del mundo? ¿Es posible que los mismos males que están afectando los hogares de los incrédulos están afectando también los hogares de muchos cristianos y no nos estamos dando cuenta siquiera? Para responder esta pregunta, tenemos que detenernos a considerar con cuidado cuáles son
esos males que están afectando seriamente los hogares hoy día, tanto de creyentes como de incrédulos. Y espero en el Señor, hermanos queridos, hermanas queridas, espero en el Señor que nosotros podamos recibir su palabra en esta mañana con un corazón abierto, con un corazón obediente, dispuestos a hacer cualquier enmienda donde podamos hacerlas y sea necesario. ¿Por qué muchos hogares andan mal? Bueno, en primer lugar, porque las madres están ausentes. ¿Por qué muchos hogares andan mal? En primer lugar, porque las madres están ausentes. Muchos hogares andan mal porque los hijos se están criando solos, porque es cada vez mayor el número de madres que abandona el trabajo tan delicado y tan importante que tienen en sus casas para irse a trabajar a otro lugar. Hace unos años me topé con un artículo que llamó poderosamente mi atención, no solo por su contenido, sino también por el título tan sugerente que tenía. ¿Qué hace una mujer tan inteligente como tú metida en la casa? Ese era el título del artículo. Y ahí la autora nos narra todas las peripecias que ella hizo para encontrar una persona adecuada que cuidara a su hijo recién nacido, de modo que ella pudiera salir a trabajar como hacía antes de dar a luz. Rápidamente dice ella que encontró a esa persona maravillosa, pero solo duró un mes trabajando para ella. Luego de un tiempo de búsqueda infructuosa, desistió de la idea y volvió a casa con la esperanza de que esa estadía fuese temporal. Ese periodo temporal se extendió por 2 años, en el cual le nació su segundo hijo, y la búsqueda de la niñera ideal se hizo más intensa. Pero algunas de las que aplicaban para el trabajo eran tan preparadas que su salario representaba una buena parte del que ella ganaría. No era un buen negocio. Otras, la mayoría, dice la autora, no estaban capacitadas para una labor tan delicada. Quiso entonces recurrir a las que cuidan niños en sus casas, pero se dio cuenta que muchas de ellas hacían ese trabajo porque tenían que cuidar a sus propios hijos y ganar un dinerito, y por supuesto ellas nunca cuidarían los ajenos como cuidarían lo suyo propio. Otras tomaban más niños de los que podían cuidar, movidas por sus necesidades económicas. En fin, que ninguna se relacionaría con sus hijos de la forma que ella quería. La autora concluye su historia con estas palabras: con el tiempo aprendí una lección importante gracias a la búsqueda de atención para mis hijos. Por más licencias que otorguemos, pautas que establezcamos y dinero que paguemos, es imposible ejercer un control de calidad en la capacidad de un ser humano para amar a otro u ocuparse de él. Yo había deseado los servicios de una persona cariñosa que tuviera sentido del humor y una actitud vivaz, alguien que fomentara la creatividad de mis hijos, que los llevara a lugares interesantes, que contestara todas sus preguntas y los arrullara hasta que se quedaran dormidos. Lenta y dolorosamente llegué a una pasmosa conclusión: la persona que andaba buscando, la que había tratado con desesperación de contratar, era yo misma. Era yo misma. Cuando leí ese artículo hace unos cuantos años ya, me causó cierta gracia mezclada con cierta tristeza ese último comentario. Ella dice que llegó a la pasmosa conclusión de que era ella la que debía cuidar a sus propios hijos. Nuestras madres y nuestras abuelas hubieran considerado pasmoso lo contrario. Pero el mundo ha cambiado mucho, hermanos, sobre todo en los últimos 40 años. Y yo tengo
impresión de que nos ha pasado como a la rana, que la van hirviendo poco a poco, su temperatura corporal se va adecuando al agua y la rana no se da cuenta que la están hirviendo hasta que muere hervida en agua caliente. Y yo pienso, hermanos, que a todos nosotros nos han estado hirviendo un poco y estamos adaptando la temperatura de nuestra piel al calor del agua y no nos estamos dando cuenta. A través de los diversos medios de comunicación, el cine, la televisión, las revistas, se nos ha vendido la idea distorsionada de la mujer exitosa que trabaja fuera del hogar, que sale por las mañanas junto con el marido, cada uno a su oficina, en contraposición a la pobre conformista y mediocre que no da para otra cosa que para cuidar a sus hijos y su casa. Mientras la mujer ejecutiva pasa la mayor parte del día bien arreglada y es apreciada por sus logros profesionales, la otra, la pobre mediocre conformista, tiene que contentarse con ser una simple ama de casa, a quien nunca le darán un aumento de sueldo, ni la promoverán a un puesto más importante. Nunca tendrá una oficina propia con su flamante nombre en la puerta. Nunca. Definitivamente aquello parece más atractivo que esto. Y tristemente muchas mujeres han comprado esta filosofía y han dejado sus hogares sin la debida supervisión. Amados hermanos, la crianza de los hijos requiere de tiempo, mucho tiempo y una gran dosis de amor, paciencia, inteligencia y sabiduría. Esta idea de que la mujer realizada es la que sale a trabajar fuera y que solo las mediocres trabajan dentro es una mentira inventada por el enemigo de las almas para destruir los hogares y para dejar a nuestros hijos a merced de ellos mismos. Sabemos que muchas mujeres trabajan por necesidad, no porque ellas quieran hacerlo. Entendemos eso. Pero queridas hermanas, ese no es el ideal. Ese es un recurso que debe usarse cuando no se tiene ninguna otra opción. Absolutamente ninguna otra opción. A la larga, queridas hermanas, ningún dinero del mundo vale la pena si para ganarlo debemos descuidar la posesión más valiosa que Dios nos ha dado, nuestros hijos. Ningún dinero del mundo. Creo que fue Tagore, el escritor hindú que ganó premio Nobel de literatura ahí por el 24, quien escribió un relato sumamente aleccionador. Y voy a darles mi propia versión, porque esta semana estaba tratando de recordarlo, aún hasta fui a una librería, me puse a hojear todos los libros de Tagore y no encontré el famoso cuento. Así que yo le voy a dar mi versión. Este cuento narra la historia de una mujer que al enviudar se queda sin medio alguno de subsistencia para ella y para su hijo pequeño. Así que un día sale de su pueblo para ver qué encuentra o para morirse en el desierto. Pero al pasar por una cueva, escucha una voz misteriosa que le dice: entra, toma todo lo que quieras, pero no olvides lo más importante. Atraída por la curiosidad, esta mujer viuda entra a la cueva y ¡oh sorpresa! Encuentra allí un montón de joyas de inmenso valor, anillos, collares, brazaletes de oro puro y toda clase de piedras preciosas, rubíes, diamantes, zafiros, esmeraldas. Y la voz le seguía diciendo: toma todo lo que quieras, pero no olvides lo más importante. La mujer comienza a llenar sus bolsillos de todo lo que podía meter en ellos y a ponerse anillos, brazaletes, collares, hasta que ya no le cabía nada más. Así que pone a su hijo en el piso para poder usar las dos manos. Pero la voz le dijo: apúrate, la puerta de la cueva se cerrará pronto. Toma todo lo que quieras, pero no olvides lo más importante. Ella entonces puso más empeño en seleccionar lo más caro que ella pudiera tomar.
Pero entonces la puerta de la cueva comenzó a cerrarse y la mujer salió apresuradamente con todo lo que ella pudo agarrar, y cuando por fin estuvo fuera y la puerta se cerró tras ella, se dio cuenta que había dejado a su hijo encerrado dentro. Olvidó lo más importante. Olvidó lo más importante. Yo creo que esta historia ilustra la penosa situación de muchos hogares al día de hoy. Yo repito, hermanos, que estoy consciente del hecho de que muchas mujeres trabajan porque necesitan trabajar, porque la familia no podría subsistir de otro modo, porque son mujeres solas. Pero hacer tal cosa para realizarse como mujer o para vivir un poco más desahogado, cuando todavía nuestros hijos requieren de nuestra atención, eso es olvidar lo más importante. Y el efecto que ese vacío ha producido en los hogares ha sido sencillamente devastador. John MacArthur dice lo siguiente: las mujeres pagan un elevado precio cuando dejan el hogar para seguir una profesión. No solo se salen del papel que Dios ha dispuesto para las esposas, sino que a menudo deben abandonar su función más crucial como cuidadoras principales de sus propios hijos. Creo que uno de los mayores errores que puede cometer una madre es sacrificar el tiempo con sus propios hijos por causa de desempeñar una profesión. Termina la cita. ¿Es esta una opinión chauvinista, machista, o es la enseñanza de la palabra de Dios? Veamos, hermanos, algunos textos, y créanme que estamos seleccionando solo algunos por causa del tiempo. Primera a Timoteo capítulo 2. Primera a Timoteo capítulo 2, versículos 11 al 15, hace unos domingos atrás vimos algo de este texto. El apóstol Pablo está hablando aquí del orden en la iglesia. Y dice: la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar, es decir, predicar autoritativamente en la iglesia desde el púlpito. No permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. No tenemos el tiempo ahora para considerar este texto detalladamente, tristemente. Pero lo que Pablo nos está diciendo aquí es que el ministerio esencial de la mujer no es el de enseñar, no es el de gobernar la iglesia, sino el de criar hijos en el temor de Dios y levantar una generación que en la mayor medida posible pueda ser protegida de los estragos de la caída. Aparentemente esa es la idea de la expresión "se salvará". No siempre que la Biblia usa la palabra salvarse significa la salvación del alma. Ella salvará su vida, salvará su tiempo. Ella se salvará cuando se dedique a levantar una generación de hijos que en la mayor medida posible se ha librado de los estragos de la caída. Eso es lo que significa criar en el temor de Dios. Caída que ella misma provocó por haber ocupado un lugar que no le correspondía. Y Pablo está diciendo: mujeres, no vuelvan a cometer ese error. La caída se provocó porque la mujer no ocupó su lugar. Repito, hermanos, no estamos diciendo que este es el único ministerio al que se puede dedicar una mujer, pero es la labor preponderante que Dios ha puesto sobre sus hombros y a la que ella debe dedicar la crema de sus energías, la crema de sus talentos. Primera a Timoteo capítulo 5.
Primera a Timoteo, capítulo 5, versículos 9 al 10. El apóstol Pablo trata aquí el tema de las viudas que debían ser ayudadas económicamente por la iglesia. En ese ministerio de ayuda no debía entrar cualquier mujer simplemente por el hecho de ser viuda. Pablo dice deben ser mujeres de buen testimonio. Pero ¿cuáles son los parámetros que se usarían para verificar el buen testimonio de estas hermanas antes de ponerlas en la lista? Versículo 9, sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. No vemos en este texto que se tome en cuenta si la viuda fue fiel en el evangelismo o si alguna vez fue presidenta de la sociedad de damas de la iglesia o si tocaba el piano o era maestra de escuela dominical. Eso no es lo que el texto dice. Los ministerios que deben ser tomados en consideración a la hora de evaluar el buen testimonio de esta mujer son aquellos que se desempeñan en el hogar. La crianza de los hijos, la hospitalidad, el socorro de los afligidos. He ahí su ministerio esencial, desarrollado en el contexto del hogar. Hermanos, no estamos diciendo que la mujer no deba evangelizar, no estamos diciendo que no debe ser maestra de escuela dominical si Dios le ha dado el talento, no estamos diciendo que ella no pueda hacer cualquier otra cosa de las que Dios pide a todo cristiano indistintamente. Lo que estamos diciendo es que su ministerio esencial se encuentra en el hogar. ¿Y qué debían hacer las viudas jóvenes? Porque Pablo dice allí, no incluya viudas menores de 60 años. De paso, hermanas, eso es una buena noticia. Pablo considera joven todo el que está más abajo de 60 años. Ahora, ¿qué deben hacer las viudas más jóvenes? Bueno, dice en el versículo 14, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, administren su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Una vez más, Pablo vuelve sobre el mismo punto. El ministerio esencial de la mujer gira en torno al hogar. Tito capítulo 2. Tito capítulo 2, versículos 3 al 5. Las ancianas sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen. Y esa palabra es muy interesante porque no es la palabra griega didascalía, que significa enseñanza como la que estamos haciendo hoy aquí. No, es una palabra que significa literalmente traer a la cordura. Traer a la cordura. ¿Qué deben hacer las ancianas? Traer a las más jóvenes a la cordura, enseñándoles a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. En esta visión bíblica del ministerio de la mujer, el hogar no es un estorbo para servirle al Señor, sino más bien el lugar principal donde ese servicio debe ser desarrollado. Estamos de acuerdo con aquellos que claman que la mujer debe ser situada en el lugar que le corresponde y que éstas deben desarrollar al máximo el potencial que Dios les ha concedido. De la misma forma que el hombre, la mujer está llamada a desarrollar su intelecto, la mujer está llamada a desarrollar las capacidades que Dios ha dado a cada una en la medida de sus posibilidades. Pero lo que no podemos hacer, amados hermanos, es admitir tranquilamente que eso solo se logra echando a un lado el papel que Dios ha asignado a la mujer en el hogar. Eso es lo que no podemos admitir. ¿Qué ustedes pensarían de mí si yo les digo, miren hermanos, hay un buen curso de arqueología que están dando ahí en una universidad en Jerusalén, y va a ser muy bueno que uno como pastor sepa arqueología, así que yo me voy de aquí y voy a estar 5 años estudiando arqueología y me voy a olvidar de la iglesia por 5 años? ¿Qué ustedes pensarían de eso? Ustedes pensarían que hubiera sido muy bueno que antes de yo ser pastor hubiera estudiado arqueología, pero no ahora. No ahora.
este no es el momento. Haber arrojado a las mujeres fuera de esa esfera del hogar no ha sido una liberación para ellas, no lo ha sido. Lo que ha hecho es ponerles una carga adicional a la que antes tenían. Ahora tienen varios empleos, ese es el punto. Tienen varios empleos porque siguen siendo esposas y madres, igualito. Y ustedes lo ven en el trabajo, llamando por teléfono, tienen varios empleos. Eso no es una liberación, eso es una esclavitud. Como decía una mujer en una revista española que estuve leyendo hace unos meses atrás acerca de este tema, una revista secular. Esta mujer decía, nos han engañado, nos han engañado. Amadas hermanas, Dios les ha dado un ministerio glorioso que requiere dedicación, energía, tiempo, inteligencia y amor. Si bien el mundo no parece apreciar este trabajo, Dios sí lo aprecia. Dios sí lo aprecia. Y es a Él a quien servimos, no al mundo. Es a Él a quien daremos cuenta algún día. Algunas tienen que salir a trabajar porque no tienen otra opción. Pero debemos estar seguros de que no tenemos otra opción. Nada puede sustituir la labor de una madre en la vida de su hijo. Absolutamente nada. Y ninguna labor es más noble que la de criar hijos para la gloria de Dios. Cito una vez más a MacArthur aquí. Madres, no dejéis que nadie os engañe en el sentido de que haya algo innoble o trágico acerca de quedar en casa y criar a vuestra familia. No os dejéis llevar por la mentira de que estáis reprimidas si sois trabajadoras en casa en lugar de estar en el mundo laboral. Dedicarse totalmente a tu papel de esposa y madre no es represión, dice MacArthur, es la verdadera liberación. Multitudes de mujeres han seguido la mentira del mundo, se han puesto un elegante traje de chaqueta, han tomado un maletín, han dejado a sus hijos para que lo críe otra persona y se han introducido en el mundo del trabajo, solo para darse cuenta 15 años después que ellas y sus hijos tienen un gran vacío en sus corazones. Eso es una mentira. Y me llama la atención, hermano, que a veces las personas del mundo son más honestas que muchos cristianos. Estaba leyendo una entrevista que le hicieron a la actriz Katharine Hepburn. Ella dijo lo siguiente: yo no estoy segura de que las mujeres puedan compatibilizar exitosamente la maternidad con una carrera. El problema de las mujeres de hoy día es que lo quieren todo, pero nadie lo puede tener todo. Y sigue diciendo ella, yo no he tenido hijos que me hayan perjudicado. Dice, yo tomo una decisión, yo quiero ser actriz, no voy a tener hijos que me perjudiquen. Ni he perjudicado a ningún hijo trayéndolo al mundo y luego prosiguiendo mi carrera. Y Joanne Woodward, otra actriz, dice en un tono similar, mi carrera ha sufrido a causa de mis hijos y mis hijos han sufrido a causa de mi carrera. Me he encontrado dividida y no he podido funcionar completamente en ninguno de los dos campos. No conozco a ninguna persona que desempeñe ambas funciones con éxito y conozco a muchas mujeres que trabajan. Dice ella, yo no conozco a ninguna. Antes de pasar a nuestro próximo punto, debo hacer una salvedad. Nuestro énfasis en esta mañana no es únicamente que la mujer no salga fuera de la casa a trabajar a menos que sea estrictamente necesario. Ese no es nuestro énfasis. Nuestro énfasis es que trabaje en la casa. No es lo mismo. No es que no salga afuera, es que trabaje dentro. Queridas hermanas, ustedes tienen un trabajo que hacer en una empresa que se llama hogar. Cuando tú te levantas por la mañana, tú vas a una oficina a trabajar. Tú tienes una empresa, se llama hogar. ¿Quién es el dueño de la empresa? Dios.
¿Quién te contrató? Dios. Tu marido es solo administrador general. Y en esa empresa, mi hermana, hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer. Moldear el carácter de nuestros hijos, administrar sabiamente un hogar, es una labor a tiempo completo. A tiempo completo. Si empleas tu tiempo en hablar horas y horas por teléfono, en salir de compras, para aquí y para allá, molear, como dicen en Miami, y hacer un montón de diligencias en el día, mi hermana, tú no estás trabajando dentro, no estás haciendo lo que debes hacer. No es que no salgas a trabajar fuera, es que trabajes dentro. Es que hay una empresa allí que no puede manejarse sola sin la supervisión debida. No se puede. Ahora, este no es el único problema que está afectando los hogares hoy día. A eso debemos añadir, en segundo lugar, la ausencia de los padres. Hemos dicho la ausencia de la madre, ahora estamos diciendo que hay otro problema, la ausencia de los padres, la falta de liderazgo de los padres, la ausencia total de los hombres. Muchos maridos dejan la dirección del hogar en manos de la esposa y se desentienden totalmente de ese asunto. Aunque por razones obvias, la influencia de la madre sobre los hijos será usualmente más determinante que la del padre, porque ella tiene más tiempo con los muchachos. El liderazgo en la tarea de moldear el carácter de nuestros hijos y de prepararlos para la vida recae sobre los hombros de los padres, no de las madres. El liderazgo. Veamos el texto otra vez, Efesios 6. No hemos entrado a estudiar el texto, eso lo veremos si Dios lo permite el domingo próximo. Pero dice el texto en el versículo 1 del capítulo 6, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y allí el apóstol Pablo usa la palabra griega goneus, que significa progenitores. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros progenitores, a los dos. Por eso en el versículo 2 dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Pero luego en el versículo 4, el apóstol Pablo usa una palabra diferente, aunque en español es la misma, en griego es otra. Dice, vosotros padres. Y la palabra griega allí es páteres, páteres, que señala específicamente al padre, no a la madre. Vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Los hijos le deben obediencia a ambos padres por la sencilla razón de que ambos son una autoridad sobre ellos. Ambos padres han de dedicarse a la tarea de moldear el carácter de sus hijos, pero es el deber del hombre, es el deber del padre tomar, asumir el liderazgo en este asunto. ¿Y eso qué significa? Bueno, eso significa, por un lado, que el hombre debe procurar proveer lo suficiente para que su esposa no tenga que salir a trabajar. Eso es lo primero que significa. Que el hombre debe procurar ganar lo suficiente, proveer lo suficiente para que su esposa no tenga que salir a trabajar fuera de la casa. Pastor, la situación aquí está dura. Sí lo sabemos, pero si tú no produces lo suficiente, debes estar seguro, debes asegurarte de que eso no se deba a tu irresponsabilidad o a tu pereza. Bien, estás haciendo todo lo que puedes y no ganas lo suficiente. Bueno, tenemos que someternos a la providencia de Dios. Pero tienes que asegurarte de que estás haciendo lo suficiente. Tienes que asegurarte de que no es por irresponsabilidad, de que no es por pereza. Tú tienes que hacer todo lo que esté a tu alcance, mi hermano, para que tu esposa esté en casa. Esa es tu responsabilidad. Tú tienes que hacer
todo lo que esté a tu alcance para que tu esposa esté en casa. Por otro lado, es el deber del hombre trazar las directrices en el hogar y velar porque esas directrices se cumplan. Él debe hacerle ver a su esposa lo mucho que él aprecia el hecho de que ella esté en casa haciendo lo que debe hacer. Alábala continuamente. Dile lo que tú disfrutas, llegar a casa y encontrarte allí a tu esposa esperándote a ti. No que tú llegues solo, esperar que ella llegue de su oficina. Dile lo que tú aprecias eso. Anímala. Porque ser ama de casa es un trabajo muy desanimante. Anímala tú, mi hermano. Pero más aún, él tiene una responsabilidad directa de dedicarse a esa tarea. No es simplemente decirle a la esposa, haz esto, haz lo otro. Cuando yo llegue quiero que esté esto hecho. No. Es involucrarte tú mismo en la medida de tus posibilidades. Primera Tesalónica capítulo 2. Primera Tesalónica capítulo 2. Versículo 10 al 12, el apóstol Pablo está comparando aquí su ministerio con la labor de un padre. Dice, vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Hermanos, la imagen que el apóstol Pablo está presentando aquí de un padre no es la de un hombre ausente. La imagen que Pablo está presentando aquí es la de un hombre interesado en cada uno de sus hijos. Este hombre los conoce bien, de tal manera que él puede exhortar y consolar a cada uno de ellos, a cada uno, conforme a su necesidad. En algunas tribus de Sudáfrica, el hombre tiene 3 responsabilidades básicas en el hogar: producir hijos, proveer comida y proteger a la familia. De modo que para ser un padre efectivo solo se necesitan 3 cosas. Hay que ser un patriarca, un buen cazador y un buen guerrero. Eso es todo. Ahora bien, una vez ese hombre entra por la puerta de su casa, él no tiene ninguna otra responsabilidad. Ninguna otra responsabilidad. Él produce hijos, va de cacería y a la guerra. Todo lo demás está en la mano de la mujer. Ahora, hermano, yo le pregunto, ¿no es familiar para nosotros esa escena? Tenemos que ir al África a encontrar esa mentalidad tribal. Yo creo que no. Yo creo que no. Todos nosotros conocemos hombres así. Son muy civilizados para muchas cosas, muy profesionales. Pero en lo que respecta a su responsabilidad paterna son un 0 a la izquierda. ¿Por qué es esto así? Bueno, en algunos casos por pereza, egoísmo y avaricia. Una triada fatal: pereza, egoísmo y avaricia. Algunos están tan ocupados produciendo dinero que no tienen tiempo para ocuparse de sus hijos. Esa es la triste realidad. En otros casos es por ignorancia, temor e ineptitud. Otra triada fatal. Ignorancia, temor e ineptitud. Muchos padres descuidan a sus hijos simplemente porque se sienten ineptos, ignorantes, incapaces. Y esto comienza desde que el bebé nace y hay que cambiarle el pañal o hacer cualquier otra cosa. Hay padres que no saben hacer eso. Son brillantes en su profesión, pero se volverían locos si sus esposas les dejaran el bebé por un momento para que ellas puedan descansar o hacer otra cosa. Se vuelven locos. Algunos padres parecen pensar, yo he llegado a esa conclusión, que el pañal mojado del bebé tiene ácido de batería. Yo creo que ellos piensan eso. Padres, créanme, la orina de un niño no hace daño, ni el excremento tampoco. No hace daño.
No es ácido de batería. Ni antrax, no tiene antrax. Ahora, ¿sabes lo que sí le va a hacer daño a tu hijo? Es tener a un padre que no estuvo con él en las etapas más importantes de su vida. Eso sí le va a hacer daño a un hijo. A ti no te va a hacer daño el pañal mojado, pero a tu hijo sí le va a hacer daño saber que tú no tuviste presente en las mejores etapas de su vida, en las más importantes. Mi hermano, no te extrañes cuando tu hijo sea un adulto y te des cuenta de que el tiempo ha pasado y de que eres un desconocido para él y él para ti. No te extrañes, es que tú no estuviste ahí. Tú vivías en la misma casa, pero tú no estuviste ahí. Otra causa de ese abandono, y esta es penosamente más común de lo que nosotros quisiéramos aceptar, es un celo mal dirigido por servir al Señor. Un celo mal dirigido por servir al Señor. Líderes de nuestra iglesia que me escuchan, permítame decirles algo con toda seriedad. El servicio al Señor no es una excusa para descuidar nuestra responsabilidad como padres. El servicio al Señor no es una excusa. Yo no dudo que tengas un sincero deseo de servir a Cristo, pero debemos saber que nuestra sinceridad no aminora el daño que estamos causando a nuestros hijos si los descuidamos. Y ese peligro no es únicamente de los líderes de la iglesia. No es únicamente de los líderes de la iglesia. Ningún creyente está exento de caer en esa mentalidad desbalanceada. Todo creyente verdadero ama al Señor, y eso está bien. Anhelan servir al Señor. Pero que nunca sea nuestro servicio al Señor un impedimento para ser responsables en el cuidado de nuestros hijos. ¿Qué diríamos de un padre que descuida la alimentación de sus hijos para dar de comer a los hijos del vecino? ¿Pensaríamos que eso es bondad o mala administración? De igual modo, cuando un padre o una madre dedican tanto tiempo al servicio de otros que sacrifican a sus hijos, eso es mala administración, producto de una escala incorrecta de prioridades. Hemos visto entonces dos de las causas más comunes por las cuales muchos hogares andan mal hoy día. Ausencia de la madre, ausencia de los padres. Pero debemos añadir también brevemente la ausencia del ejercicio de la autoridad paterna. La ausencia del ejercicio de la autoridad paterna. Y estoy usando aquí la palabra paterna incluyendo padres y madres. Pastor, ¿y eso no es lo mismo que usted acaba de decir? No. No, este punto es un tanto distinto. Hemos hablado de ausencia de los padres, ya sea de uno de ellos o de ambos, pero aquí estamos hablando de abdicación. Abdicación. Una palabra no muy común, sobre todo en el caso nuestro que no tenemos una monarquía. Quizás algunos recordarán aquel famoso príncipe que abdicó por el amor de una plebeya. En otras palabras, él renunció a su derecho al trono de Inglaterra. Creo que se llamaba Wallis Simpson, si no recuerdo mal. La mujer. Abdicó. Renunció su derecho al trono. Eso es abdicar. Bueno, aquí estamos hablando de que algunos padres, aunque están en casa, han decidido no ejercer su autoridad como padres. O al menos no lo están haciendo. No lo están haciendo. Y hermanos, sabemos que muchos abusan de su autoridad paterna y ejercen una disciplina abusiva e irracional. Eso es verdad. Pero no debemos reaccionar a ese abuso moviendo el péndulo hacia el otro extremo. Como bien señala Martin Lloyd-Jones, lo opuesto a un tipo equivocado de disciplina no es la carencia total de disciplina. Ahora todo es child abuse, abuso infantil. Hermano, no es una cosa o la otra.
se puede y se debe ejercer apropiadamente la disciplina, tal como Pablo lo plantea en nuestro texto y que veremos en un sermón más adelante, si Dios lo permite. Lo que no podemos hacer es abdicar, claudicar. Algunos padres han decidido no ejercer su derecho paterno. Unos, porque eso es más cómodo ahora. Alguien dijo una vez, tú tienes que escoger cuándo vas a llorar. O lloras ahora criando a tus hijos, que es un trabajo bastante fuerte, por cierto, o vas a llorar después, cuando sean unos adultos endurecidos en su corazón, que te maldigan a ti, maldigan al Dios que lo creó. Tú decides cuándo tú quieres llorar. Pero para algunos padres es más cómodo no meterse en eso. Sus hijos hacen lo que quieren, o casi lo que quieren. No le ponen freno. Otras veces es por temor a los psicólogos, que son los expertos, y ellos dicen que no se puede disciplinar a un muchacho, hay que dejarlo libre, que él escoja su propio camino. Nada de eso de instruye al niño en su camino, no, ninguna instrucción, déjalo tranquilo. Y le tienen temor a los expertos, otros le tienen temor a sus propios hijos, y otros tienen temor a ser criticados de extremistas. Y los resultados, hermanos, son evidentes. Evidentes. La rebeldía y la delincuencia juvenil aumenta. Lo mismo que los embarazos en adolescentes, los problemas emocionales de los adolescentes y el suicidio en los adolescentes. En Estados Unidos eso es una plaga. Dios diseñó la sociedad humana para que sus integrantes recibieran su primera formación en el hogar. Si los niños se levantan sin esa formación, el resultado que cosecharemos será sencillamente desastroso. Padres, es de suprema importancia que entendamos la posición de autoridad en que Dios nos ha colocado. Es Dios quien nos ha provisto de esa autoridad y Él espera que nosotros hagamos uso de ella para el bien de nuestros hijos, para el bien de la sociedad, de la iglesia, de la nación y aún para el bien de nosotros mismos. Porque el que engendra un necio, para su propia tristeza lo engendra. Alguien ha dicho, los hijos necesitan autoridad. Si los padres no le proveen el liderato que necesitan, lo buscarán en otro lado. Si no tienen un firme liderato en el hogar, ellos encontrarán a otra persona fuera de la familia que les dirán lo que deben hacer. Los hijos necesitan desesperadamente a alguien a quien seguir, a alguien a quien ellos puedan darle su lealtad. Dios ha hecho que sus almas respondan a la autoridad paterna. Por consiguiente, ellos encontrarán un sustituto si sus padres abdican de su posición. Ellos encontrarán un sustituto. Padres, estas palabras deben ser tomadas con toda seriedad. Dios espera que nosotros funcionemos como padres. Como padres. Tenemos el deber de instruir a nuestros hijos, de exigir que ellos escuchen con cuidado esa instrucción. Debemos exigirles respeto hacia la posición de autoridad en la que Dios nos ha puesto. Debemos esperar que nuestras directrices sean obedecidas. Sabemos que estas enseñanzas no están muy de moda hoy día. Aún hasta en las iglesias cristianas. Por eso orábamos al principio, Señor, elimina todo prejuicio. Yo espero, hermano, que ustedes me sigan amando igualito, sin prejuicio. Somos ridiculizados y hasta tratados como salvajes por enseñar estas verdades bíblicas. Pero el que decide transitar por otro camino, tarde o temprano tendrá un accidente fatal. Fatal. He aquí entonces algunas de las razones de por qué muchos hogares andan mal. Hay otras cosas que hubiésemos podido decir,
Pero creo que estas son suficientes para que hagamos una evaluación objetiva y corrijamos lo deficiente donde podamos hacer corrección. Hermanos, no podemos quedarnos en los síntomas de la enfermedad. Tenemos que descubrir la raíz del problema y corregir el problema. Si el paciente tiene fiebre, no podemos limitarnos a ponerle un bolso de hielo. Tenemos que investigar la causa, atacar la causa. Es posible que algunos aquí se estén dando cuenta de que su hogar tiene fiebre, pero me temo que muchos se están limitando a ponerle bolsas de hielo. Hermanos, si nuestro hogar tiene fiebre, tenemos que preguntarnos cuál es la causa de este mal. ¿Por qué mi hogar no anda bien? ¿Es por alguna de esas cosas que hemos mencionado hoy o tal vez por alguna otra? Si a través de este sermón has visto algo que no estabas contemplando o lo has visto mucho más claramente, dale gracias a Dios, mi hermano, dale gracias a Dios. Qué bueno es cuando vamos al médico con un dolor, y por fin el médico toma los análisis y dice, aquí está el problema. Aquí está el problema. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Sentarnos a llorar porque tenemos un problema? No. Doctor, ¿cuál es el tratamiento? Esa es la respuesta adecuada. ¿Cuál es el tratamiento? Evaluémonos, hermanos, delante de Dios y hagamos las enmiendas necesarias para que nuestros hogares sean lo que Dios quiere que sean. Estas cosas no han sido dichas para que nos juzguemos unos a otros. Y hago esta advertencia con mucha seriedad. Estas cosas no han sido dichas para que nos juzguemos unos a otros, sino para que cada cual evalúe su propia vida, porque la situación particular de cada casa solo la conocen los que están adentro. No se ponga a juzgar a otros. Enfoque la luz de la palabra a su propia vida, a su propio hogar. Pero que Dios nos ayude a ser objetivos. Volvamos, hermanos, a la ley y al testimonio. He aquí el manual de Dios para el buen funcionamiento de nuestros hogares. Y cuando el diablo venga a decirte que esto no es tan así, y yo creo que ya muchos han comprado aquí mismo en esta iglesia esa mentira del diablo. Sí, es así, pero no es tan así. Mi hermano amado, cuando el diablo venga a susurrarte en los oídos que esto no es tan así, entonces dile a tu alma con toda la firmeza de la que seas posible, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. El cielo y la tierra pasarán, dice Cristo, mis palabras nunca pasarán. Es la infalibilidad. Inerrante y todo suficiente palabra de Dios. ¿Quieres que tu hogar funcione? Aquí está el manual. No existe ningún otro. Vamos a orar.
Amantísimo Padre, tu palabra ha sido expuesta. Ella es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Si alguno aquí está siendo molestado en su conciencia por el aguijón de tu palabra, no permitas, oh Señor, que el diablo lo lleve a justificarse, pero tampoco permitas, oh Señor, que estas verdades bíblicas lo aplasten. Señor, estas cosas han sido dichas no para desanimarnos, sino para ver el mal y corregirlo. Te pedimos, oh bendito Señor, por los miembros de esta iglesia, por todas aquellas personas que están en medio nuestro hoy. Usa tu palabra, Señor, usa tu palabra. Nuestros hogares lo necesitan. En Cristo Jesús nuestro Señor pedimos estas cosas. Amén.